Bueno, queridos patitos, estamos a día 7 de enero de 1959. Estados Unidos reconoce el nuevo gobierno cubano de Fidel Castro. Un elemento bien interesante, porque habitualmente se suele establecer la idea de que Estados Unidos es el gran satán para la situación del régimen cubano. Una situación horrible de siempre y para siempre, en donde el mal que anida a pocos kilómetros desde Florida recíprocamente, estaría vinculado a través de la idea de la oposición de los sistemas capitalista y comunista y por lo tanto no se puede aceptar la existencia de un régimen distinto y tan provechoso para la humanidad en frente del mal estadounidense. Un relato absolutamente absurdo, increíble. Increíble que haya gente que lo compre en 2023 y en la época de la Guerra Fría. Porque es cierto que hubo una situación complicada de Batista con cierta tendencia dictatorial. eh, y que evidentemente uno debería de hacer el ejercicio de volver grupas al siglo XIX y siglo XX en Cuba y entender cómo fueron los procesos. Evidentemente en el siglo XIX fue parte del Imperio Español, en teoría fue una colonia. El asunto de la esclavitud resultaría interesante porque hay quien dice que la esclavitud no fue una realidad en el Imperio Español, pensando fundamentalmente los nativos americanos, que eran ciudadanos como los demás, pero sí hubo una cierta esclavitud con respecto a los llamados negros. Esa circunstancia respecto a las enfermedades víricas que comentaban algunos de los compañeros en el ámbito de los vídeos que hacemos en F98 con temáticas de cine, en donde se comentaba que el mundo tal vez terminaría con ámbito de viruses, como pasa en la película y antes literatura de La Guerra de los Mundos, que tiene su raíz en estas circunstancias del ámbito nativo americano, donde el choque cultural y también vírico de aquellos que han estado aislados en el continente americano respecto a la conexión con otros lugares y en donde, por ejemplo, no había lo que, por ejemplo, en el ámbito de Cantabria o de Euskadi había históricamente, como es la relación con los animales llamados domésticos que vivían en la propia casa familiar, ya sea junto o debajo de, en los caseríos, los baserris y todo esto. Y esto genera una inmunización respecto a las enfermedades que pudieran tener esos animales. Y por lo tanto, cuando los nativos americanos se encontraron con los europeos, no tenían defensas respecto a algunos gérmenes o patologías que pudieran llevar encima los europeos. Lo mismo que si hubiera sido la visita al revés, pues tal vez habría pasado algo más o menos parecido, pero la historia es la que es. Y debemos de ir a las fuentes primarias y a los documentos originales para llegar al siglo XIX, donde se producen la primera parte, buena parte de las independencias en el ámbito americano, pero Puerto Rico, Cuba, Filipinas no se acabarán por independizar sino hasta final del siglo XIX y con la intervención estadounidense en esa guerra hispano-estadounidense de 1898 y la forma de culminación con el Tratado de París. La enmienda Platt y la independencia formal en 1902 y todo lo que lleva hasta el ámbito de la época posguerra con una La Habana que ya se había convertido en la sede del juego y del disfrute, lo que luego se retranqueará en dirección a Florida y en buena medida a una ciudad en la zona de Nevada que se convertirá en la nueva La Habana, recogiendo prácticamente todo el espectro de actividades como fue Las Vegas. 1959 fue un año en donde se implementa este nuevo gobierno, que en principio iba a ser simple y llanamente un gobierno distinto, democrático, liberal. Hasta 1976 habrá formalmente un presidente que luego será retirado por la presidencia de Fidel Castro Ruz, que era el primer ministro
formalmente desde el año 62, creo recordar, porque en principio fue el líder de la revolución, pero luego se quitó un poco de en medio, pero dirigía desde atrás, como el señor Nursultán Nazarbayev, respecto a la idea de tutelar a Tokayev, cosa que fracasó cuando hubo ese pequeño conato de enero de 2022. Pero sirva simplemente para la referencia de que hay alguien que domina desde atrás, pero bueno, a veces las circunstancias obligan, sobre todo cuando en el año 1960 acabará por romper elementos diplomáticos porque las sociedades se basan en la reciprocidad y en el respeto de la legislación vigente. Y cuando, más allá de posibles negociaciones, hay una usurpación de la propiedad, como son ciertas variantes de nacionalizaciones, cosa que ese famoso discurso de la lista de las empresas estadounidenses citadas por su nombre y después se llamaba, coreada por el público, porque fueron expropiadas, fueron nacionalizadas sin ningún tipo de compensación. Evidentemente, este tipo de elementos generan disfunciones en las relaciones diplomáticas. Y eso, evidentemente, supuso una ruptura de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, cosa que no estaba predestinado a ello y que no era la previsión del gobierno de Estados Unidos porque, como digo, reconoció el nuevo gobierno cubano y tendió puentes que en el final del mandato de Eisenhower sería el que echaría grupas para atrás y acabaría por eliminar esa relación, pero en buena medida porque los cubanos y su actuar en el año 59 y en el año 60 fue tendiendo a vincularse en el ámbito de la Guerra Fría, no ya con lo que en el año 56 había habido en Bandung, en la conferencia de los países no alineados, que podía haberse ido directamente ahí, porque resulta hipócrita que Fidel Castro, que sería primer ministro en ese comienzo de los años 60 y ya hasta prácticamente su muerte con la incorporación a partir del 76 de la presidencia de la República a su nómina de cargos, tomó claramente partido por la Unión Soviética. Eso es evidente para cualquier persona, incluso con orgullo para los defensores del régimen castrista cubano. Ahora Díaz-Canel, sí. Pero es que si uno identifica a Fidel Castro como uno de los líderes del movimiento de los países no alineados, uno entiende poco, porque se identifica como esos líderes del tercer mundo, en cuando tercer mundo no era estos países pobres que no son occidente, que tienen decadencia por el imperialismo y todo esto. No, 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 no. En la Guerra Fría no era eso. Estaba el primer mundo, que era occidente, estaba el segundo mundo, que era el mundo soviético, socialista, y estaba un tercer mundo, que era lo que no estaba alineado ni con unos ni con los otros. Era el resto del mundo que no estaba ni con los capitalistas ni con los comunistas. Y fundamentalmente eran aquellos países que se descolonizaban, y esa era en principio la idea que lideraba el principio de Bandung, de la conferencia de del movimiento de los no alineados, donde estaba Nehru de la India, Nasser de Egipto y también Tito de Yugoslavia, que al haberse liberado por sus propias fuerzas y no por las de Stalin, tuvo ese principio de neutralidad que le llevó a coquetear con Eurovisión, a coquetear con la OTAN y con la Unión Europea. Cuba vivió una situación en la Guerra Fría en donde se vincula. ¿Me estará llamando la policía secreta cubana? Claro, igual le podrían entrar por la puerta para detenerme e impedir que diga estas cosas, pero no creo que pase. Cuba, en la Guerra Fría, tuvo todos esos momentos de acercamiento a la Unión Soviética y posteriormente a China, como hermanos en la fraternidad socialista. Tenemos un vídeo específico sobre una transacción con la República Democrática Alemana sobre una isla propia de Cuba.
resulta interesante recordar estas pequeñas historias porque son muy divertidas. Soberanía alemana sobre una isla de Cuba. Podrían reclamarla, ¿eh? Como España tiene 4 islotes en la Melanesia, que podrías reclamarlas. ¿Te imaginas, querido amigo o amiga, te imaginas que el español medio pudiera ir sin salir de la soberanía patria a 4 localizaciones tipo paradisíaca, poner un resort para Meliá, como lo hace Meliá en Cuba, eh, y poder disfrutar de unas vacaciones, de unas bodas de plata o de unas noches de luna de miel o cualquier otra circunstancia que uno pueda regalarse a sí mismo, pero en soberanía española y por tanto con el uso de la propia idiosincrasia del español medio que puede disfrutar, pero sin dejar de estar bajo el manto de la protección de un territorio de la Unión Europea y de la propia realidad institucional española. Pero bueno, esto no es practicable porque evidentemente España no va a hacer el esfuerzo diplomático y bélico para que estos 4 territorios de soberanía aparentemente española, porque cuando después del Tratado de París se hicieron una serie de ventas a Alemania en 1899, no se especificó estos 4 lugares en concreto en la venta, que es un poco lo que pasa en cierto tratado con el enclave de Llivia, que está fuera del ámbito de soberanía del Estado español al sur de los Pirineos, está puntualmente al norte, en la otra vertiente, y fue reclamado. Y de momento el Estado español tiene ahí el enclave de Llivia como una pequeña ciudad separada del territorio del Estado, dentro del territorio francés, un poquito entrado en el territorio francés, al otro lado de la marca de los Pirineos. Es un poco lo que, y valga simplemente la referencia, cuando el Reino Unido se pone a bravo, ¿no? Bravo con Argentina por las Malvinas, se pone bravo con los españoles por Gibraltar. Pero en el año 84 llegaron a un acuerdo con los chinos para devolver Hong Kong. Ahí se bajaron los braguicidios, ¿eh? Las partes pudendas las dejaron al aire y lo hizo Margarita Thatcher, la que 2 años antes había ido a recuperar las Malvinas de manos de Galtieri y de sus cuates. 2 años después firmó la entrega de Hong Kong a plazos para el 31 de julio de 1997. Con los poderosos uno se arruga y con los flojos se pone uno palote. Eso es vergonzoso. Y por eso hay que recordar todas las partes, las buenas, las menos buenas y las malas. Cuando en Cuba hubo el periodo especial, en los años 90, todo esto se puso en cuestión. Y hubo la posibilidad de una libertad como sucedió en Europa Oriental. Recuerda, o recordaba Fidel Castro Ruz, cuando en la época de Tiananmen, y ya poquito después empezaron a comprar bicicletas al ámbito chino porque ya no había disponibilidad de nuevos coches soviéticos y los que habían llegado antes del 59 estaban siendo ya bastante tuneados por los propios cubanos y en su inteligencia de seguir manteniendo coches estadounidenses de los años 50 en activo y presentes. Dijo que el ejército chino se había roto en dos en el ámbito de Tiananmen y que eso era una lección que había que aprobar para internamente superar lo que vendría después de la destrucción de un sistema como el soviético que sistemáticamente compraba sobre todo la caña de azúcar porque es un elemento interesantísimo como estos regímenes destruyen la economía productiva de un país hasta el punto de que eh, Venezuela, después de los años 70, la nacionalización de la empresa petrolera, es decir, PDVSA, con Carlos Andrés Pérez, eh, tiene esa situación de búsqueda de la rentabilización por la industrialización, por sustitución de importaciones, el modelo latinoamericano por excelencia. Tiene ese momento en el que
más allá del recurso, Hugo Chávez, cuando llega al gobierno en el año 28-29, no, 28-29, no, estoy pensando ya en el futuro y no sabemos si llegará el régimen chavista a cumplir el 30 aniversario respecto al 98-99, que es cuando llega Hugo Rafael Chávez Frías en elecciones, pero hay un elemento fundamental para comprender, y es que intentó abrir industrias para la sustitución de importaciones a lo largo y ancho del régimen bolivariano, que no funcionaron porque cuando llega Maduro hay un tercio de exportaciones de hidrocarburos de lo que había el último año de Chávez. Se desplomó por asistencia nula a la capacitación de las industrias petroleras y la suma de el triple de la capacidad de personal necesaria para el funcionamiento de estas industrias petroleras. Volvió a ser un país de renta petrolera, cuando en teoría el horizonte era no serlo. Cuba intentó hacer otra cosa distinta, pero más allá de la propaganda de los médicos cubanos que tienen algún vídeo en YouTube explicando la cara B, la parte no contada de los médicos cubanos en su misión internacionalista, dejando de lado el hecho de que Cuba sea el país más injerencista e intervencionista en el hemisferio occidental del siglo XX, en la segunda mitad, desde el año 50 al 2000, Cuba es el país más injerencista en el hemisferio occidental, es decir, en el continente americano, de los intentos en África a través del Congo, a través de Angola, a través de Etiopía. Olvidamos el hecho de que la hambruna del 75 al 85, sobre todo en los años 80, aquella de Live Aid, de We Are the World, tiene que ver con la colectivización agrícola y ganadera de un régimen comunista en Etiopía que destruyó el régimen anterior de Haile Selassie, el Negus, el emperador de Etiopía histórico, y que también tenía un régimen comunista, marxista, desde finales de los años 70 en Somalia. La guerra del Ogadén del 78-79. Ahí está, como ejemplo. Cuba intentó exportar el modelo con o sin los soviéticos, gastando unos recursos que habrían sido muy importantes a lo que comentábamos ayer un poco, el mantra de cañones o mantequilla. Los regímenes comunistas tienen muchísima arma para su supervivencia y para exportar. Que Cuba tuviera tantos tanques para la isla que es, con sus pequeños adláteres, pues evidentemente es algo que es algo entender. El régimen comunista, marxista, ligado a los soviéticos, no entendería tanta necesidad de armamento. Solamente con la idea del otro, de la alteridad en el ámbito de la confrontación. Y en una situación que nos lleva a las leyes Helms-Burton y a toda esta pléyade de ausencia de comercio que dicen, y es que es mentira. La idea del embargo. Ausencia de comercio sí, tal vez con los Estados Unidos, cosa que Obama y luego Biden, después de Donald Trump, se relajó, se dejó de relajar la intercambiación de los ámbitos diplomáticos, la embajada de Estados Unidos en La Habana y de Cuba en el ámbito de Washington DC, que me dio el Papa Francisco, como todo el mundo debería de saber, y todo aquello. Pero es que, más allá de la ausencia de comercio directo, debido a las leyes que tienen que ver con lo que comentábamos antes, de la ausencia de legalidad intrínseca con respecto a la destrucción de patrimonio de ciudadanos que estaban fuera de Estados Unidos o estaban luego en Estados Unidos y que se convirtieron en ciudadanos de Estados Unidos en los años 60, 70, 80, 90, que había unos propietarios de estas fábricas, industrias, empresas que fueron nacionalizadas, expurgadas en los años 59 y 60. Todos estos elementos, evidentemente, llevan a que le pongan unas sanciones al régimen cubano los Estados Unidos.
Pero no hace falta más que ir uno al export-import, exportación-importación de Cuba en el año 2021, 22, 23. Búsquenlo. Exportación, exports by country 2023. ¿No? Cuando termine el año 24, lo pueden buscar, evidentemente, respecto a anteriores años también. Y se puede ver cómo comercian con todo el mundo. Los cubanos exportan, importan, y por tanto el embargo es falso. No hay un embargo. Hay una ausencia de comercio entre Estados Unidos y Cuba. Cosa que algunos parece que están deseosísimos de que haya una serie de comercios. Eso sí, cuando se dice, porque es una de estas mentiras que se suele comentar, que son típicas de estos regímenes, que había embargo específico también para alimentos y medicamentos. Cuando se produce la llegada de la pandemia, el régimen cubano dice que va a levantar el embargo de alimentos y medicamentos procedentes de Estados Unidos. Con lo cual, ¿quién era el que producía la ausencia de comercio respecto a alimentos y medicamentos con Estados Unidos? Fue una confesión de parte, necesaria e imprescindible, aunque soslayada, a una línea tercera en el ámbito comunicacional. Estas mentiras son muy típicas de regímenes que necesitan la confrontación para la supervivencia. No tan amplio como la RDA, que su existencia misma dependía de la existencia de un régimen diferencial con respecto a la otra Alemania, pero parecido, como le pasó a Checoslovaquia, a Hungría, a Polonia, a Rumanía. La idea de la confrontación es necesaria con un otro que, si uno es débil, va a venir y va a prácticamente destruir a las personas, los edificios, va a ser la hecatombe maravillosa, y por lo tanto hay que seguir presente con el fusil en la mano y con el ámbito de la defensa y todo esto, olvidando que en los años 90 hubo ese régimen que ayudó a Cuba a sostenerse después del periodo especial, como es el petróleo cubano. Y digo petróleo cubano porque Venezuela, todos estos años, incluidos los de dificultad económica, le ha vendido prácticamente gratis petróleo venezolano a Cuba. Hasta el punto de que le vendía con un extra y ese petróleo se convertía en cubano y Cuba exportaba petróleo. Alucinante, ¿verdad? En el siglo XXI, Cuba se ha convertido en algún momento en exportador de petróleo cubano, que en realidad era venezolano, que venía compartimentado por el asunto de las misiones, que son unos asuntos que trascendían los ministerios porque no se confiaban en los funcionarios que venían de la Cuarta República y por tanto hubo que hacer misiones para dar unas dádivas de manera directa sin pasar por el ámbito administrativo y burocrático en el ámbito venezolano. Y como contrapartida a toda esa llegada de material humano cubano, aparentemente experimentado, pues se dio ese intercambio a través de los hidrocarburos venezolanos hacia Cuba. Recordemos ciertamente el final de Hugo Rafael Chávez Frías, que fue en La Habana. Sí, yo creo que murió en La Habana. A pesar de que dicen que llegó de vuelta a Caracas, pero no hay evidencia empírica, más allá de algún tuit de la llegada vivo del comandante Chávez, cosa que molestará a los boliburgueses, pero es la realidad. Y la misma realidad que si en vez de haberse ido a tratar el cáncer a Cuba, se hubiera ido a la clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, o a Houston, en Texas, en donde creo que hay algún otro medio sanitario de importancia internacional, tal vez hubiera alargado su vida y no hubiera fallecido entre 2012 y 2013. Pero esa obsesión de algunos respecto al ser, la identidad, el régimen, y que incluye mentiras como esta que empezaba este vídeo respecto a que Estados Unidos siempre ha tenido enfrente al régimen cubano actual
Mentira. El 7 de enero de 1959 reconoció ese nuevo gobierno. Y esto no fue sino después, con la deriva de la actuación, de los hechos comprobables, cuando uno puede acceder a la hemeroteca, no fue sino en ese proceso, cuando fue desapego y fue la ruptura. Muchos meses después. Muchísimos meses después, cuando hubo ruptura diplomática. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gilpian.